Nation Latino. Ya estamos en marzo, el tercer mes del año, el final del primer quarter del mes. Y estamos súper contentos. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Tenía tiempito que no había sido su host. Nuestro gran líder Ariel Vargas ha estado encargado aquí del barco. Hola Ariel, ¿cómo estás? Y Hola familia, hoy, ¿cómo estamos? bien, bien. Y ahorita tenemos como gran invitados. Estos invitados, Ariel, los tuvimos que reservar como hace 3 meses atrás, porque son unos jóvenes empresarios tan ocupados que tuvimos que reservar su agenda para que ellos puedan estar hoy día con nosotros. Entonces, bueno, ya son las 11:01 y vamos a empezar. Primero quiero decirles que Andrés y Steffi, ellos son socios de una compañía inmobiliaria que se juntó a eXp Realty el año pasado. El nombre de su equipo es Realty Broker by eXp y son unos empresarios los cuales admiro mucho. Tuve la oportunidad de hablar con ellos cara a cara el mes pasado, me contaron su historia, trayectoria, cómo iniciaron a una corta edad y todo lo que han pasado para poder llegar donde están hoy. Quiero comentarles de Steffi. Steffi Alarcón es una empresaria inmobiliaria, estratega de negocios y equipos de alto rendimiento. Ella es la cofundadora de Realty y es especialista en estructura de proyectos, equipos comerciales y desarrollo de talento. Ha sido pieza clave en la expansión del ecosistema empresarial. Su liderazgo inspira a nuevos emprendedores, a profesionales y crecer con visión y ética. Es Andrés, les voy a contar quién es Andrés. Andrés Herrera es un empresario inmobiliario, estratega comercial y líder y formador. Cofundador de Realty, ha construido un ecosistema que integra ventas, academia, consultoría y desarrollo inmobiliario. Su enfoque combina visión empresarial, mentalidad y propósito para ayudar a otros a crear libertad y riqueza a través de bienes y raíces. Entonces, estas dos personas unieron fuerzas, unieron poder, unieron cabeza, unieron esfuerzo y están creando algo muy lindo en el sur de América. Ellos radican en Ecuador y tienen una visión muy diferente a pesar de que están en un país latinoamericano. Ellos han podido crear otro pilar, han podido abrirse en otra área en Ecuador. Entonces, hoy queremos que ellos compartan toda su experiencia, porque todo lo que ellos hacen, lo que están creando en Ecuador es duplicable para cualquier país de Latinoamérica. Entonces, Andrés y Steffi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Si pueden abrir sus micrófonos y Hola, cuenten. hola, hola Hola, familia. hola, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. Hace Estamos muy contentos. Gracias, Moni, por la invitación. Gracias, familia. Hola, Ariel, también. Gracias por tener este espacio para hoy poder compartir con todos. Qué lindo. Cuéntenme si es mi internet o me frició un poquito o qué me pasó. Estás bien todavía. Ok, perfecto. Andrés y Steffi, ¿cuántos años tienen de ser socios? 2021, ya mismo, desde que empezamos, ya mismo 5 años, pero desde que de ser socios, pero realmente trabajando 4 años. Sí. Ajá. Antes Ok, éramos compañeros de una maestría, entonces ahí fue cuando nos conocimos, Moni, en una maestría de justo de dirección de empresas inmobiliarias y constructoras. hermoso. ¿Y cómo nació esa idea? ¿Cuál fue la raíz de esa idea de decir,
vamos a hacer esto. Bueno, ahí te cuento yo. Bueno, primero ponerles contarles algo. Tendrían que ver el set con el que estamos acá. La computadora está encima de unas sillas plásticas. Estamos en un proyecto, justamente. Tuvimos un open house hoy de un proyecto que estamos manejando en exclusiva. Y hoy hicimos un open house para brokers, para agentes externos a nuestro equipo. Y gracias a Dios tuvimos una gran acogida. Habíamos tenido 25 inscritos, pero llegaron 40 40. personas. Entonces, bueno, ustedes saben cómo es un open house y entonces nos quedamos aquí y estamos acá, pero lo importante es que podemos compartir con ustedes. A ver, te cuento cómo empezó toda este bonito viaje. Eh, yo comencé nos conocimos en la maestría con Steffi, éramos compañeros, yo creo que ni siquiera amigos, porque yo la verdad siempre me ha costado un poco el tema social, digámoslo así, ahora ya no, pero sí me costaba antes, era más introvertido de lo que soy ahora. Y bueno, yo iba a clases y me iba, pero Steffi sí es muy amiguera, es así, es Me muy de encanta conectar. lo tuyo, Era realmente. así, es mucho de conectar con las personas. Y bueno, se acabó la maestría, llegó pandemia 2020 y yo ahí fue donde empecé a crear contenido, a comenzar a compartir contenido en redes sociales. Para esto Steffi me contacta, me dice, oye, qué chévere, estás creando contenido, te quiero felicitar y aparte te quiero contar un negocio, ¿quisieras escucharlo? Yo de una, soy emprendedor nato y entonces le digo, dale de una, o sea, negocios a mí me encanta. ¿De qué se trata? Me comienza a contar del negocio que ella tenía en mente y perdón, pero literal esta fue la expresión. Le digo, Steffi, perdón, cállate. ¿Por qué? Vamos a un Zoom, te tengo que mostrar una presentación que yo ya tengo hecha, que todo lo que tú me estás contando, yo ya lo tengo en una presentación. Entonces fue algo muy bonito, muy loco, porque todo lo que ella me estaba contando, yo ya lo tenía plasmado en una presentación y literal, ahí fue cuando unimos esa visión, esa idea de negocio que era totalmente distinta a una inmobiliaria tradicional, tampoco era una constructora. Entonces, creo que yo, por ejemplo, lo tenía en una presentación porque nadie me entendía, entonces dije, algún rato alguien me va a entender. Y ella Claro. fue Lo igual. tenía en la mente y en el corazón. Yo soy muy visual, pero solo contaba mi idea, pero él la tenía plasmada en una hoja tal cual y con logos y brandeado, entonces era la misma idea. Y eso es hoy, es eso. Así fue. Así fue. Qué hermoso, porque es difícil estar en sociedad con alguien, ¿verdad? Es difícil compartir una Sí es. visión de negocios con alguien. Sí, es, Entonces, no, ajá. entonces que ustedes hayan podido unir sus ideas, uno la tenía en su mente, el otro la tenía en papel. Entonces ahí nació Realty. Cuando Realty nació, ¿ustedes tenían tal vez una idea a lo tan lejos que ustedes iban a llegar y en el nicho en el cual ustedes iban a entrar? Bueno, verás, la idea, Moni, siempre estuvo clara. Yo creo que en el camino, por no tener un plan, un business plan, que es lo que tú siempre hablas, nos desvió. Pero en los inicios hacíamos esto. Nuestro primer proyecto que tomamos, que nos permitió hacer como el 360, fue un proyecto que la mamá de un amigo nos dice que un constructor tenía un proyecto paralizado, que no lo lograba vender, que que no lograba terminar la construcción, que le faltaban fondos y que necesitaba una asesoría. Entonces, vamos nosotros al proyecto, lo conocemos y nos dimos cuenta que lo único que le faltaba era literal capital, un buen arquitecto constructor para que termine una estrategia comercial, publicidad y ya. Así que le hicimos una propuesta a este constructor, nos tocó invertir $40,000, no me preguntes, era muy poco lo que le faltaba. No me preguntes de dónde lo sacamos, porque Andrés y yo no teníamos de esos 40,000 y los conseguimos literalmente en 3 días, me acuerdo. Sí. Esos 40,000 le dimos, pero la cosa era que le dábamos de esos 40,000, a cambio él nos daba un porcentaje de la utilidad del proyecto
A cambio, aparte también le hacíamos la estrategia comercial y aparte también le cobrábamos toda la parte del Comisión. servicio Ah, no, gerencia. ajá, de la gerencia comercial y aparte las comisiones y el marketing. Entonces, para nosotros Imagínate. era un golazo, o sea, era un golazo. Ahí Creo que fue. ganamos como, sin mentirte, como 30.000 en todo, o sea, 40.000 y ganamos como 30.000 en todo, más todo lo otro que tocaba series. Pero bueno, lo tomamos, pero empezar a comercializar ese proyecto nos empezó a llevar, Andrés ya manejaba marca personal como él los contó, y las personas que le empezaron a ver por redes le decían, oye, yo quiero también vender, oye, yo tengo esta propiedad, Claro. ¿será que me puedes ayudar? Entonces, claro, nosotros siempre los tuvimos, pero el camino nos llevó por otro lado realmente y nos desviamos un poquito hasta otra crisis que pasamos en el negocio, porque tú dices, como tú dices, es real. Emprender en sociedad no es fácil. Y el anterior año, a causa como de un momento bajo, otra vez empezamos con esto de los proyectos inmobiliarios, que nunca lo descuidamos, pero nunca lo hicimos, o sea, no le dábamos El todo el 100%. 100% de nuestro tiempo a solo hacer eso. En cambio, ahora ya solo lo hacemos de eso. Entonces, como diríamos, sin querer, se les abrió otro pilar dentro de la oportunidad que tuvieron de vender ese proyecto, porque una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Empiezas con una idea, se fortalece de tal manera, crece y como ustedes dicen, otras personas les decían que querían vender, entonces en realidad era otra entrada que de cierta manera pues también no les caía mal. Tal vez en cierto momento desvió un poco su visión, pero la visión siempre estuvo ahí. Sí. Entonces, Mira, y es chistoso, Moni, perdón que te corte, pero diga, yo en el 2019 trabajé en una inmobiliaria de una señora que vendía un proyecto inmobiliario que yo lo construí, que ¿ya? bueno, igual ese fue como otro punto bajo de mi vida que me llevó a algo más, pero puntualmente cuando yo trabajaba con ella, yo le decía, oye, ¿por qué no cobras los estudios y después cobras la parte de la comisión? Entonces es chistoso porque ella las dos, uy, perdón. Después de todos estos años, ella, justo el anterior que hicimos una conferencia con Andrés en noviembre, ella dijo, qué bonito verte hoy haciendo lo que siempre me dijiste en ese momento que querías hacer. Entonces, sí, sí, es muy bonito. Entonces, algo interesante que ustedes dijeron, que su primer proyecto, el que le invirtieron los $40,000, el que buscaron el dinero, fue un proyecto que llegó a ustedes por medio de un conocido de ustedes. Sí. Entonces, Sí. a veces nosotros tenemos la tendencia eh, de tratar de buscar en otra tierra, en otro mercado, cuando la oportunidad está al lado de nosotros. La oportunidad está debajo de lo que le llamamos nosotros acá el círculo de las personas que conocemos. Ustedes siempre hablan de eso, de las oportunidades. Ustedes motivan y ayudan a muchas personas a levantar sus negocios en el mundo inmobiliario. ¿Qué tan importante ha sido la conexión que han tenido con las personas que están en su círculo y eso ha producido más oportunidades para ustedes? Uf, Yo creo que los dos aquí tenemos distintas experiencias. ¿Tú puedes sí, contar la tuya? ¿Cómo? Y después yo la mía. sí. A ver, para mí el poder conectar con personas, y eso les empecé diciendo, me considero una persona introvertida y no lo veo malo, ojo. Eh, que a veces creo que tenemos conceptos erróneos de lo que es ser introvertido, extrovertido, pero bueno, a ver, retomando el tema. Para mí el tema de poder trabajar en comunidades, poder conectar con un grupo de personas es fundamental en cualquier negocio y para la vida misma. O sea, está totalmente comprobado que cuando tú estás solo te envejeces más rápido y hasta te enfermas, literal. Así es.
Pero yo cómo lo hice justamente, es por eso Steffi, yo sí le entiendo, ya nos conocemos mucho, entonces solo con unas palabras ya le entendí por dónde iba. Y es que, ¿cómo lo hice yo? Eso lo hizo Andrés Herrera, ¿ok? Yo lo hice a través del mundo digital. Justamente a mí me cuesta todavía lo que les decía, o sea, como este cara a cara, conocer gente, atreverme a acercarme, saludar. Y entonces yo no lo llevé mucho a través del mundo presencial, sino yo lo llevé a través del mundo digital y comencé a crear mi marca personal y siempre mi intención fue que esos seguidores, esas personas que van siguiendo, no simplemente se queden en un número de seguidores, sino que poderlo escalar a una comunidad. Entonces siempre estuve como invitándoles a webinars, dándoles clases, sacándoles a grupos de WhatsApp. Y obviamente ya cuando me uní con Steffi, formamos Realty, prácticamente hemos venido haciendo lo mismo, pero ahora a una escala muchísimo mayor. Entonces tenemos comunidades de asesores inmobiliarios, comunidades de constructores. Y bueno, para mí es fundamental porque ahí es donde los negocios Y es. pasan y uno se convierte en un referente. Yo lo hice a través del mundo digital. Ahora, claro, y es lo bonito de esto, que no hay una sola regla. Así es. En mi caso, yo tengo una creencia, Moni, que te la voy a compartir y hoy se las quiero compartir a ustedes. Yo a cada reunión que voy, mínimo tengo que sacar un contacto de algún negocio porque ese me va a sacar, o sea, me va a pagar esa cena, me va a pagar ese cóctel, me va a Así pagar el es. traje que me tuve que comprar, el Así es. maquillaje, el peinado, o sea, te voy a tener que salir sí o sí con un contacto que me pague ese día de salida. Entonces, tengo tan instalada esa creencia que te lo juro, Moni. O sea, cualquier lado que voy, saco un contacto que a ese contacto le voy a vender algo. Hace poco estuve en una amiga, hacía como los 10 años de su centro holístico y y nos invitó como a una ceremonia que literalmente duraba una hora. Y en esa una hora, con personas holísticas que tal vez las personas dirían, no, pero ¿cómo? Etcétera, le conocí a un constructor que no comercializa para nada su proyecto y que me dijo que tiene un proyecto de 6 casas, lo vi y era un proyectazo. O sea, para mí era un proyectazo, lo único que le hace falta es comercialización. Quedamos en conversar para la siguiente semana para hacerlo porque él iba a salir de viaje e iba a terminar una losa. Entonces, eso normalmente es en mi día a día. O sea, Andrés lo hace desde lo digital, yo lo hago desde el contacto persona con persona de cualquier persona. O sea, nunca me cierro esa creencia de que no puedo encontrar, si el amor tocó mi puerta, Moni, o sea, con eso te digo todo, ¿no? No, es que mira, Dios nos ha dado a todos una mente tan hermosa que lo que la mente piensa, la mente atrae. Nuestra mente es un magneto, nuestra mente tiene tanto poder. Y trabajamos en una industria donde a veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Nosotros mismos nos ponemos las limitaciones. Me encanta lo que dices, porque claro, solo un empresario, un emprendedor, un entrepreneur piensa, si voy a salir, voy a asistir, porque yo también pienso de esa manera, si voy a ir a esta reunión, ¿qué va a significar esta hora de mi vida? ¿A cambio de qué? Si no voy a estar con mi familia, ¿a cambio de qué? Tiene que tener ese retorno. Y en cada lugar que vamos hay una oportunidad. Les comparto algo bien pequeño porque yo soy como Steffi. Mi papá estuvo en el hospital muchas veces hace 2 años. Solo mi familia y yo lo sabíamos y yo trabajaba desde el hospital. Dentro del hospital pude sacar muchos contactos. Me hice miembro del borde del hospital en medio de lo que en ese momento parecía, se sentía como una tragedia, creció una oportunidad, porque hay una oportunidad. En toda sala que entramos hay una oportunidad. Entonces comparto eso muchísimo contigo, Steffi. Ok, amigos, explíquenos ahora, porque nosotros sabemos que ustedes son, como le dicen allá en Ecuador, son unos cracks en el mundo inmobiliario. Nosotros sabemos que ustedes le pueden vender piedra a otro realtor. O sea, ustedes vienen a mí y me venden algo y yo se los compro. Eh, pero cuéntenos, ¿cuál es su proceso? Digamos que
alguien quiere entrar en el mundo de trabajar con un constructor y a veces tenemos la idea un poco limitada, porque miren lo que Steffi compartió. Ella conoció un señor en ese evento que tenía un grupo de casas, no necesariamente era un edificio, no necesariamente tal vez era una comunidad así mega, pero era un grupo de propiedades. Entonces, ¿de qué manera ustedes podrían guiar a alguien, a las personas que están aquí en la audiencia y decir, ok, sea en el país que estén, porque eso aplica también aquí en Estados Unidos? Pueden empezar a crear esa oportunidad y cómo lo hacen ustedes, cuál es el plan. Tal vez tengan diferentes planes dependiendo del cliente. Ok, sí, mira, justo qué bueno lo que mencionaste ahorita, porque creo que a lo que hemos llegado justamente nosotros dentro de Realty, de la empresa, y lo que hemos creado con Steffi, es un proceso, es una metodología que aplica a cualquier lugar. O sea, no importa si es aquí donde nosotros estamos, Ecuador, no importa si es Estados Unidos, no importa si es la China. Porque a la final el negocio inmobiliario termina siempre siendo el mismo. Un Así negocio es. inmobiliario lo que busca es crear un producto, ponerlo a la venta y que te genere utilidad. Entonces, yo siempre hablo que los proyectos inmobiliarios tienen tres patas. O sea, es básico, es un triángulo. El primero es la parte financiera. Y entonces aquí yo siempre les digo... Muchas personas, por ejemplo, son expertas en la parte de los números, hacen muchísimos números y el Excel les queda perfecto, pero Wow. después salen al mercado y la realidad es otra y dicen, oye, ¿qué pasó? Pero si en el Excel me daba utilidad y todo. Pues bueno, déjame decirte que no viste las otras patas justamente del desarrollo inmobiliario que se llama. La otra pata a la financiera es la parte de la construcción, que ahí es donde caen la gran mayoría de constructores, que son arquitectos, ingenieros civiles en su mayoría, porque piensan que son unos grandes constructores y que van a construir súper bien. Sí, eso está bien, pero ese tampoco es el negocio inmobiliario. Y hay una tercera pata que justamente es a lo que les falta a todo el mundo y es la parte comercial, justamente. Y ahí es donde entramos nosotros, porque nosotros sí tenemos entendimiento, conocimiento de la parte financiera, tenemos entendimiento de la parte constructiva, técnica, pero nuestra mayor expertise está en la parte comercial. Entonces, tú siempre lo que necesitas para poder vender cualquier producto es ese entendimiento. Entonces, Yes. lo que nosotros hacemos siempre es entrar a estudiar el mercado, entramos a estudiar qué está pasando, tanto desde la parte de la oferta, desde la De la, demanda. Ahí creamos la bueno, conceptualización del hacemos una producto. prefactibilidad primero a ver si es que es viable o no es viable, porque nos ha pasado ya con algunos clientes que pensaban ya hacer un proyecto inmobiliario, ya Ujú. incluso al arquitecto ya le habían contratado. El arquitecto, claro, como lo que hace es diseñar, le dice, sí, mira, esto se va a vender, pero no hace todo este análisis. Y ya Yes. nos ha pasado que no era rentable, entonces ya le decimos, oye, para aquí, es preferible parar ahí a que luego se quede parado con todo el capital. Entonces, ahí hacemos un estudio de prefactibilidad. Si sale viable, si sale factible, pasamos a la parte de la definición del producto que se llama y entonces ahí les decimos, oye, haz departamentos, haz terrenos, haz casas, cualquier tipo de Y cosa, el factor diferencial. el factor diferencial que va a tener ese producto. Y una vez que tenemos el producto, pasamos a la última fase, que es la fase de la conceptualización y el branding. Ahí somos muy buenos. Danos una botella de agua, que ahí viene lo que tú decías. O sea, se nos hace muy fácil vender las cosas porque siempre le buscamos un concepto y le metemos mucho branding. Es conectar con el nicho, con el cliente ideal, con quien te va a comprar y simplemente entender qué está buscando, qué necesidad tiene, cuál es su problema y cómo este producto va a entrar a solventar esa necesidad. Y listo, ahí te conté de manera súper rápida como cuál es el proceso que tenemos ahí. Perdón, me ofrecí un ratito, ¿me escuchan? Estás Sí, te ahí, sí, sí, te escuchamos. Ok, escuchamos. ya estoy de regreso. O sea que ustedes le hacen una asesoría completa a todo el proyecto. Correcto. Sí, siempre enfocado a lo comercial, siempre. Entonces, ok, una pregunta.
Cuando empezaron, ¿lo hicieron de esa misma manera o fue algo que ustedes se dieron cuenta que era una necesidad que tenían los dueños de los proyectos y formaron esos sistemas de acorde a eso a medida que fueron aprendiendo? Sabes, ahora que lo preguntas, Moni, sí, siempre lo hicimos así desde el inicio, siempre. Desde la idea que teníamos en la cabeza que te contó Andrés, esa era mi Sí. idea y él la tenía escrita de esa forma, o sea, siempre fue esa nuestra idea. Yo creo que la idea siempre fue la misma, pero lo que no teníamos es Detallitos. como, y tal vez esa La validación en el validación. mercado. Mira, cuando tú trabajas con constructores, estás hablando mínimo de 1,5 millones, mínimo, o sea, por lo bajo. Entonces, para que Mm. alguien te llegue a contratar un servicio de consultoría, o sea, un estudio, y aparte te Te den confíe en las exclusividad, ventas. o sea, necesitas mucha validación. Entonces, alrededor de todos estos años, y en realidad lo veo así, el cómo encontramos la validación y también yo agradezco porque ninguno de los Sí, dos tiene esa parte técnica, fue en lo comercial, porque el mayor problema de los constructores es la parte de las ventas. Andrés es Yes. ingeniero en marketing de profesión, yo ingeniera civil. Entonces, nunca fue los dos a lo comercial, tal vez Andrés más. Yo hoy te puedo decir, yo amo lo comercial, entonces ver cómo eso es un boom para el proyecto inmobiliario. Entonces, el camino creo que fue realmente perfecto. el qué siempre lo teníamos tal cual, esto de proyectos inmobiliarios, este proceso, el cómo tal vez fue el que justamente la vida tan hermosa que es Y Dios, sabia. Ajá. ajá, sabia, nos lo puso y nos dijo, oigan, ustedes tienen que ir por el camino de la inmobiliaria, tuvimos La éxito, validación. crecimos un montón de manera rápida, vendíamos rápido todo, fuimos reconocidos. Y eso obviamente ya nos generó que ahora sí los constructores, desarrolladores nos regresen a ver y a decirme, oye, a ver, ¿cómo es eso que vendes? Y ahí comenzamos a implementar este sistema, este proceso. Ujú. En realidad las cosas no pasan solo porque pasan. Dios les dio la oportunidad a ustedes y ustedes es evidente que se pusieron las botas de trabajo, ¿verdad? Mm. Se pusieron las botas, se pusieron los guantes, se pusieron la ropa de trabajar y se pusieron a trabajar. No se quedaron dormidos en los laureles, como decimos allá en Ecuador. Entonces, eso me encanta de ustedes, de que son personas sumamente trabajadoras. Muchas personas que están escuchando aquí pueden decir, no, pero eso es Andrés, eso es Steffi, porque a veces solamente vemos lo que ustedes son ahorita, pero no hemos sido testigos de lo que ustedes fueron antes, de toda esa trayectoria que los llegó a donde ustedes están en este momento. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de destacar para que las personas que están escuchando aquí, sea que quieran empezar con un proyecto inmobiliario o que quieran ponerle más fuerza a su carrera de bienes y raíces, vendiendo casas, terrenos, comercial, lo que sea, pero que están un poco atorados en esta etapa de su vida. ¿Qué les dirían ustedes a ellos? ¿De qué manera ellos pueden hacer un breakthrough, como decimos acá, para Mm. levantar cualquiera que sea ese proyecto que ustedes muy claro lo tenían? Y yo pienso que hay un poder tan grande en el escribir la meta, porque si no la escribimos se convierte en un deseo. Entonces, ustedes encontraron la fórmula perfecta. Steffi lo tenía aquí, Andrés lo tenía escrito. Entonces, ya ustedes tenían una meta a dónde iban a llegar. Sí, Moni, mira, yo quiero aquí compartir algo en este 2019 que te contaba que comercialicé proyectos inmobiliarios. Fue Ujú. porque literal no encontraba trabajo. Literalmente en las hojas de vida que yo mandaba me decían que tenía una hoja de vida demasiado alta, sobrevalorada, que no me podían pagar, etcétera. Y no me quedé quieta, fui a buscar dónde hacerlo. ¿Cómo empezar haciéndolo? Te lo Yes. juro que yo trabajaba de lunes a domingo. A mí no me pagaban comisiones los 3 primeros meses porque la dueña de esta inmobiliaria me dijo, no me importa que sepas nada, tú no sabes vender y vas a aprender a vender y una vez que demuestres, te vas a quedar aquí trabajando. Yo te lo juro que cogía unos 3 buses mínimo porque hasta había tenido que vender mi carro de lunes a domingo para ir a cubrir turnos en proyectos. Entonces,
El cómo aparece cuando tú tienes claro lo que quieres llegar. Tal vez no tienes la meta clara, tal vez no el punto final, porque creo que todo es el camino, o sea, es el Sí. flujo de la vida natural, que no es una meta, o sea, porque la meta sería morir, o sea, creo que tienes una visión, una corazonada interna, y aquí hay algo, tal vez no suena tan práctico, pero es real para mí, y es que cuando Dios pone un sueño en tu corazón, si es que tú no decides accionar, Dios te quita ese sueño y le da a otra persona que sí decide accionar. Entonces, para mí simplemente es, si tú tienes una corazonada, si tú tienes un sueño, simplemente hazlo, hazlo. El camino te irá mostrando por dónde. El cómo no importa, o sea, lo importante es hacerlo. Y por algo está ese sueño en tu corazón, entonces hay que hacerlo real. Sí tenemos miedos, tenemos trabas, a veces la vida nos dice, "¿Y si no funciona?", pero eso es la mente, porque de verdad hay algo más grande que nos está sosteniendo y es aprender a seguir esa corazonada interna. Sé que esa es la parte más difícil tal vez de la vida, porque todos tenemos sueños de una u otra manera, pero escucharte y escuchar sobre todo a Dios. Yo creo que esa es de verdad la parte más difícil, pero hazlo, o sea, solo hazlo. Mi recomendación sería hazlo. Y si no quieres hacerlo solo, busca a alguien que tiene unos pasos adelante en el camino que te puede ir mostrando por dónde hacerlo. Mira. Y yo empecé con Andrés porque yo veía que él tenía un complemento que yo no lo tenía, que era la parte digital. Y muchas personas al inicio me decían, pero ¿por qué? ¿Pero por qué con él? ¿Pero por qué no lo haces sola? ¿Pero eres capaz de hacerlo sola? Y no es que no, tal vez en ese momento no sentía que era capaz y es verdad, pero no es que lo quería hacer sola, es que de verdad también quería un partner para poder hacer esto. Entonces, tampoco es necesario que empieces solo, siempre hay alguien a quien tú puedes acudir para avanzar. Mm. Igual hasta que Moni nos vayas, ay, Moni, creo que ibas a hablar, pueden Ay, irnos ay, escribiendo en el chat. ¿Tienen tal vez alguna historia en el proceso de obtener proyectos inmobiliarios? Una historia que ustedes dijeron, o sea, wow, ya lo sabemos, lo hicimos. Sí tienen una, porque yo sé Sí, la que me tenemos dijeron. una que nos costó mucho dinero, Moni, hace 2 años, cuando ahí dijimos, creo que ese fue el punto en el que dijimos, ya no vamos a comercializar esto y no vamos a hacer, ahora que lo pienso, Cierto, es verdad. Hace 2 años atrás, hace dos hace dos años. años justamente, creo que estábamos en uno de nuestros puntos más altos como comercializadora, como brokers. Teníamos un equipazo, todo el mundo nos buscaba, nos llamaban. Y bueno, un constructor nos buscó y Tienes nosotros 4 proyectos a la inmobiliarios par. a la par, Y y nos, ser una constructora grande, y y nos proyectos no de 10 casas, de 30 casas, 30 edificios. departamentos, edificios. Y bueno, nosotros pensamos que ya nos las sabíamos todas, estábamos muy confiados y nos lanzamos a trabajar con el constructor en exclusiva Sus y cuatro sus proyectos 4 proyectos a la par. mandó a todo su equipo comercial. Y obviamente le invertimos mucho dinero, le invertimos mucho, Bueno, hasta mucho que se dinero. conecte Moni. Ah, sí, creo que tienen problemas. Pero bueno, le seguimos contando a ustedes. Sí. Sigan, sigan, perdón que mi Ok. internet algo le pasó, pero Ay, ustedes ay, ay, sigan. Dale, tranquilo. pensamos que te fuiste. Pero bueno, sí. Tomamos esos proyectos pensando que nos los sabíamos todas y claro, no resultó. Y claro, y ahí aprendimos lo que nos preguntabas antes, que sí ha ido cambiando el cómo justo, o sea, y hemos ido ajustando cada vez más el proceso después de 2 años. Errores que les podemos, o sea, que les podemos compartir. Ah, Uno, no estudiamos el producto antes de con un estudio de mercado, porque solo fue un análisis de competencia, no un estudio de mercado. Dos, cuando trabajas un proyecto terminado, o sea, hoy solo cogemos o proyectos nuevos o en construcción que estén dentro del primer trimestre o semestre, o sea, que falte un año para terminar.
tomamos proyectos que estaban terminados y ahí solo se va quedando el hueso. Entonces hay algo que pasa en ese producto. Pero Mary, sobre Mary, todo la Mary, parte, Mary, te estamos escuchando. pero sobre todo la parte de la conceptualización. Hoy de verdad, nosotros todo este know-how que antes Andrés les compartió es lo que hacemos primerito. El proyecto que hoy tomamos en exclusiva, justo en que les contaba Andrés que en el que estamos, es un proyecto que lo venimos estudiando desde junio del año pasado. Y 8 meses. proyectos, recién hace poco vendimos un proyecto, 13 unidades en un mes. Ese proyecto lo trabajamos 3 meses antes. Es un trabajo que aún no lo ves, no es como ir a vender una casa y firmas el contrato, el análisis de mercado y sales con la publicidad. No, o sea, en un proyecto inmobiliario hay mucho estudio detrás para poder comercializar. Y yo tal vez otra lección aprendida en este camino de proyectos inmobiliarios que les puedo compartir es que muchas veces los dueños de los proyectos, el constructor, llamémoslo, piensa que el tema de las ventas es algo de delegar y me olvido, y no es así, es un trabajo en conjunto a la par. Les comparto esto porque justo ahorita me estaba tratando de acordar y me pasó también, nos pasó que justo yo como hago la marca personal, me llegaron muchos constructores y me dieron su producto pero se olvidaron del proyecto. Entonces, me acordé porque estoy muy cerca de uno que tuve aquí, por ejemplo, el constructor confió en mí, pero es un trabajo en equipo. No puedo yo decir, ok, tú haces las ventas y entonces te voto allá. ¿Por qué te digo esto? Porque yo me acuerdo que en ese proyecto le metimos mucho esfuerzo, conceptualización, era muy bueno, o sea, Llegaban clientes, yo teníamos confiaba mucho, ofertas, sí. pero el constructor tenía otros proyectos y no tenía una persona. Siempre debe haber alguien con quien tú canalices todo el tema de las ventas. Esa es otra buena recomendación. Puede parecer algo muy básico, pero créanme, en proyectos no es básico. Porque necesitas velocidad Pero de venta. necesitas de ese rato, o sea, Ese las reservas son ese rato, entonces debe haber alguien que ese rato te conteste el teléfono y te diga o sí o no, o avanza o no Te avanza. dé soluciones, exacto. Entonces, esa también es para mí la recomendación. Si vas a tomar un proyecto o algo, haz un compromiso, no simplemente que te den a ti y allá, olvídate, no, sino que se genere un compromiso de trabajo en equipo. Bueno, cuando yo pienso en proyectos, porque acá en Estados Unidos, vamos a decir, tenemos las grandes constructoras como Lennar, D.R. Horton, right? Cuando ya vas al proyecto, el proyecto está terminado. También tenemos la categoría de proyectos pequeños, que son de constructoras pequeñas, que nos dan paso a nosotros, los corredores, a poder vender. Y también tenemos personas, como decir, las compañías pequeñas que les llamamos de mamá y papá, se le llaman aquí mom and pops, donde ellos trabajan sus propias construcciones y buscan a nosotros los inmobiliarios para venderles esos proyectos. Entonces, cuando pienso yo en proyectos, pienso en algo terminado. Pero si mal no me equivoco, los proyectos que ustedes venden son en plano. Corríjame si estoy equivocada. Sí, en planos y en construcción, difícil que tomemos un proyecto terminado. Sí, los Entonces, tomamos en planos. antes de que el proyecto termine, ustedes ya lo tienen vendido. Sí, Sí, el que te contó claro, ahorita, es Steffi, hace un ganar, momento. ganar. Y vendimos ahorita un proyecto entero en menos de un mes, en planos, todo, o sea, en planos. No hay una piedra puesta, no hay un ladrillo, no hay nada, no hay una excavación, nada. Solo una sala de Claro. venta y nada Y más. acá también tienes que revisar mucho al constructor, ojo, o sea, tienes que hacer un proceso de compliance también atrás que hay toda una estructura ahí para que tú puedas tener la seguridad de que el constructor va a entregarle al cliente. Así es, porque el cliente va a poner seguramente dinero de entrada, ¿verdad? Y ahí Y Sí. es Y nosotros estamos poniendo la la cara. cara, ajá, claro. entiendo. Digamos que yo soy un corredor, tenemos diferentes corredores aquí de diferentes países. Digamos que soy un corredor en Perú en este momento y ustedes, vamos a decir que ustedes se fueron a vivir a Perú. ¿Qué harían ustedes en un mercado nuevo? Porque es un mercado nuevo al que quiere empezar. ¿De qué manera ustedes dirían, ok, toma este primer paso y empieza por aquí?
Mira, para mí la mejor forma de poder entrar en cualquier mercado e ir generando esa comunidad que te decía, esos clientes, prospectos, es educando. Es la mejor forma. ¿Por qué? Porque cuando tú educas, recibes también información. Entonces, haciendo el ejemplo que tú dices de Perú, si nosotros vamos a Perú, lo primero que vamos a hacer es charlas, webinars, talleres, para entregar la información que nosotros tenemos, todo este know-how, y entonces los prospectos, las personas que están ahí, ya nos van a comenzar a dar información real de ahí del sitio. Entonces nos van a decir, no sé, oye Andrés, Steffi, mira, te cuento, yo tengo un proyecto que es así. Ah, mira, esta es la solución. Nosotros realmente nuestra expertise está en solucionar problemas, por eso somos Sí. consultores de Ya alguna manera. sabía que iba a decir Andrés de eso. Tal vez no es tan duplicable, o sea, haciéndole un poquito más duplicable, no tan digital, es lo mismo, pero yendo, o sea, lo que tienes que hacer es un evento, o sea, un networking. Entonces, tal vez invitas a 5 a 10, a la final son ventas y es un embudo, o sea, todo es como, Así es, tienes 10, vas a traer uno de esos 10, o no sé, ahí te tienes que ir midiendo, pero la estrategia es la misma, ir, o sea, tener un material, un brochure, qué es lo que hago, cuál es mi El proceso. oferta de valor, cuál es mi proceso, cómo lo hago, porque no es solo te voy a vender, o sea, cuál es tu oferta de valor, por qué te tienen que escoger a ti, qué es lo que tú les vas a dar que otros no le pueden dar. Entonces, tener súper clara esa oferta de valor en un brochure e ir a golpear puertas literal, si es que no fuese digital y no se te da lo digital, ir a golpear puertas y decir, ok, esto hago y te invito, jamás vas a vender, jamás, o sea, Moni, yo jamás le voy a decir, dame tu proyecto para comercializar, o sea, sería un gran error. Si no así diría, es, oye, te invito para yo darte algo justo, o sea, ¿qué es lo que te puedo dar? No, no dame, no, no me des, yo te voy a dar. Te voy a enseñar cómo acelerar las ventas comerciales de tu proyecto. Entonces les invitas, les dices, es un evento gratuito, tienes que invertirle, sí, pero es una regla normal para abrir en cualquier mercado que se podría hacer. Y alianzas, o sea, siempre alianzas, o sea, no lo puedes hacer todo solo, buscas inclusive a un broker ahí y lo puedes generar alianzas, a menos que ya vayas a vivir ahí, pero si no, buscas a alguien y entre esos lo vas generando. Y con la red que tenemos también es lo bonito, ¿no? Porque el uno puede captar el proyecto, el así es. otro puede vender, o sea, claro, eso es ya otro caso. Yo ahí solo quiero, ya que la Steffi les compartió una creencia, yo les quiero compartir una mía que antes me cuestionaba, pero justo ahora último me he dado cuenta, la he reafirmado muchísimo más. Y es que creo que levante la mano, ponga en el chat un emoji, algo, un número, lo que ustedes quieran. ¿Quién ha escuchado y tiene esto y dice, es verdad, te dicen que hay que dar para recibir, que entre más das, tú recibes, te dicen, ¿no es Así es, cierto? Yo así no es, creo en eso, por ejemplo. Yo creo que nosotros damos para dar más. así es, Y punto. El recibir. ¿Por qué te digo esto? Me voy a salir un poco del tema inmobiliario, pero creo que a todos les ha pasado. Tal vez te enamoraste y te entregas por completo, das mucho amor y entonces se supondría que vas a recibir mucho amor. Tal vez te enamoraste de la persona incorrecta y es una persona, un energúmeno, o sea, no tiene valores, nada, y entonces no vas a recibir valor. Perdón, así es, amor. Y así es como funciona la vida. No por el hecho de que tú das, vas a recibir. Y uno no tiene que dar con el objetivo de recibir algo a cambio, no. Uno solo tiene que dar porque esa es ley de vida. O sea, nosotros vinimos acá a entregar los dones y talentos que Dios nos puso, porque eso es lo bonito de este mundo. No hay nadie igual a nosotros. En este caso con Steffi, por ejemplo, nos complementamos mucho en este servicio que es el tema inmobiliario. Pero vinimos a dar y entonces yo a donde vaya voy a dar, voy a dar y simplemente doy. Ahora, de que si luego recibo o no, sé que Dios es justo y no se queda con nada y entonces las cosas así terminan es, pasando. así es, así es. Qué lindo lo que acabas de compartir. En realidad que sí, es muy lindo, Andrés. Mira, te comparto, porque lo que ustedes están haciendo
Esa ley aplica para todos nosotros, en cualquier área, en cualquier mercado, en cualquier país. Recuerdo cuando yo empecé mi carrera de bienes y raíces, había un proyecto en el cual estoy ahorita aquí en mi oficina donde la tengo. Este proyecto estaba sentado con 30 casas, donde nada era callado. Pero, ¿qué es lo que hice yo? Lo que tenía en ese momento, lo único que yo tenía era mi tiempo, que lo podía regalar, que lo podía dar, que lo podía invertir. Yo me pasaba 7 días a la semana, de lunes a domingo, haciendo casas abiertas, donde a veces no me entraba ni una alma. Y la gente me decía, estás sembrando ahí por gusto, ese lugar es muy remoto, nadie lo conoce, pero Dios ya me había dado la visión, Dios ya me había dado el llamado. Entonces, todo lo que tuve que hacer es ponerle acción. 8 años después, vendí el proyecto, vendí las casas, vendí más de 70 lotes, se lo vendí a una inmobiliaria que producía al por mayor, y de ahí después vendí la cancha de golf un par de veces. Entonces, si yo no hubiese empezado desde abajo, desde el polvo, ensuciándome los pies, una cosa te lleva a la otra. ¿Fui yo pensando que iba a entrar con un developer o con un constructor? No, simplemente fui entrando porque yo no tenía aún nunca pensé que eso me iba a llevar a donde estoy en este momento. Solo lo que sabía es que necesitaba vender esas 30 casas Exacto. para un Justo lo que señor hablábamos X. antes. Exacto, un señor X que las había construido. Entonces, ya después, a medida de la experiencia que te lleva una cosa a la otra, en este momento ponemos, que yo les comentaba a ustedes, ponemos pedazos de terrenos, unos 20 hectáreas, otros 10, otros 5, otros 3, que los ponemos juntos para vendérselos a grandes constructores en el área. Entonces, si no hubiese empezado de ahí, nunca hubiese podido aprender esta parte de acá. Entonces, algo Sí. que lo podemos aplicar en cualquier área. Otro ejemplo que tengo, recuerdo que un día me llama un señor en una propiedad que yo tenía a la venta. Era un letrero en una ciudad muy pequeña, un poco desolada, y me dice, señorita, estoy interesada en ese terreno, un señor latino. Y le digo, ya está bien, voy a hacer que una de mi asistente en ese momento, que trabajaba conmigo, Dani, le ayude. Le digo, mira, Dani, trabaja tú con el señor, porque Dani también es corredora y ahorita es una de nuestros tops realtors. ¿Qué es lo que pasa? Sucede ser que el señor, él y con sus hijos, compraban terrenos en lugares más o menos y construían casas. Ahora el señor es uno de los clientes más tops de Dani porque él le dice, quiero este terreno, hazme un estudio del mercado, en cuánto se venden las casas. Cuando él las construye, en 5 meses, ella se las vende. Entonces, la Correcto. oportunidad no solamente está entre decir, bueno, Andrés y Steffi trabajan con un desarrollador, un constructor. ¿De dónde podemos sacar la oportunidad? Nunca sabes esa persona al otro lado de la llamada, quién va a ser y qué oportunidad te va a traer. Ujú. Sí, correcto. Sí, tienes que estar abierto a que la vida te sorprenda. Fue con lo que empezamos a hablar, el tema de los contactos. Es tan importante poder construir y generar una red de contactos. O sea, está comprobado que estás, ¿cómo es? A 10 personas Cinco, a creo. 5 personas, 6 personas de un contacto. Entonces, el poder ir generar esos contactos es muy importante y solo como para complementar esta idea es, muchas veces queremos los frutos, pero no estamos dispuestos a sembrar. Y lo primero que Así hay que es. hacer es sembrar. Así es, así es. Bueno, tenemos 10 minutos. Quiero dar la oportunidad a nuestra audiencia. Tenemos 31 personas aquí. Prendan sus cámaras. Recuerden que esta es la oportunidad donde los referidos nacen, ¿ok? Donde nos conocemos. Pongan en el chat en qué mercado trabajan, qué ciudades sirven, qué país sirven. De esa manera nos podemos conectar. Y si tienen alguna pregunta, abran su micrófono, aprovechen que Andrés y Steffi están aquí con nosotros y pueden hacerles preguntas un poco más personales.
Por ahí estábamos viendo Bueno, yo tengo una personas pregunta para Andrés. conocidas. Dale, Yo, Ariel, ahora. yo nunca me imaginé que Andrés era tan introvertido. Eh, la pregunta, porque si ven las redes sociales de Andrés, nada que ver, ¿eh? No, no parece ser introvertido para nada. La pregunta es muy simple. ¿Qué te quitó la pena? ¿Qué te quitó la pena de empezar a promoverte en las redes sociales? Tú sabes que todo el mundo tiene ese problemita, ¿no? Que sea introvertido, extrovertido o lo que sea, tienen pena de ponerse al frente de una cámara, de promoverse y no entienden de que, como todo negocio, y en este caso es un negocio de bienes raíces, tienes que promoverte. Así es. Sí. ¿Qué te quitó Mira, la pena? mira, te voy a contar así rapidito porque tenemos poco tiempo. En pandemia todos estábamos encerrados, ¿no? Y todo el mundo, a mí me encanta estudiar, aprender, o sea, me fascina, me conecto a... Me invitas a un webinar y ahí estoy aprendiendo, trato de consumir mucha educación, mucho conocimiento. En pandemia estábamos encerrados y ahí se hicieron muy famosos los webinars, justamente. Entonces yo me Sí. pasaba todo el día en webinars inmobiliarios. Y claro, yo estaba del otro lado, yo estaba del lado de oyente, pero lo que me comenzó a pasar es que todo lo que yo escuchaba, con toda la humildad del caso, decía, oye, pero esto yo ya sé. E iba y les buscaba a estas personas, eran mexicanos, colombianos, de Estados Unidos, argentinos, y veía sus redes sociales y estaban llenas de seguidores y estaban haciendo ventas y estábamos en pandemia. Y entonces no me pasó con uno, no me pasó con dos, me pasó con muchas personas que yo en los webinars los conocí, y veía sus redes sociales y tenían muchos seguidores. Y eran cosas, siempre se aprende, pero el 80% de lo que yo escuchaba ya lo sabía. Y ahí dije, me vino algo muy introspectivo y dije, Andrés, es hora de poder compartir tu conocimiento. Ya sabes, o sea, ¿qué te está haciendo falta para simplemente prender una cámara, grabarte y decir todo lo que sabes? Porque no es que me estaba inventando algo, era natural como esto que estamos ahorita al frente, no hay un guión. Mm. Y ahí dije, oye, si es que no hago esto, me voy a quedar chiquito y mis sueños también se van a quedar así de chiquitos. Y ahí fue donde prendí la cámara y de ahí no he parado. Y hay una frase que siempre decimos con Andrés y es que la vergüenza no paga tus facturas Sí. y el qué dirán no paga tus deudas y la crítica no paga tus sueños. Entonces, nada, otra vez Wow. solo Wow. hazlo. Deberías, definitivamente, manda eso en el chat o haz un quote, un post de eso, porque esas tres que Sí, dijiste, esas tres frases que dijiste ahora mismo están pasadas. Me encantó. sí, 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 a mí Steffi, también. A ver, repítela de nuevo, que la repite de nuevo. No hay por guión, pero favor. ¿cómo eran? La vergüenza no paga tus facturas, el qué dirán no paga tus deudas y la crítica no paga tus sueños. Nice. Bravo, bravo. Suban a Steffi, historia y nos etiquetan. Andrés Herrera, Steffi literal, Alarcón. literal, Sí, deberían hacer un post de eso y ya tú sabes, sí. taguear a todo el mundo. Steffi, para ti tengo una pregunta también. Si tendrías que empezar de cero, literalmente de cero en esta industria de bienes raíces, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo primero que harías que en realidad te va a dar clientela? Eh, que me va a dar clientela y yo haría lo mismo que Moni, o sea, vender literalmente. Mira, cuando yo volví a empezar de cero en esta industria, porque para mí la industria es, o sea, yo tengo la idea de la industria súper grande y porque puedes construir y cuando volví a empezar, literal, volví a vender, o sea, vender, vender. Entonces, si vuelves a empezar, vende, o sea, vendiendo, vendiendo. El que sabe vender jamás se va a morir de hambre y que, claro, o sea, sí, ahí tienes que adquirir un poco de conocimiento, pero teniendo captaciones o uniéndote nuevamente a alguien con quien te puedes apalancar. O sea, si vuelves a empezar, tienes que buscar con quién apalancarte. Si lo quieres hacer solo, y aquí viene otra frase que sé decir, que caminando solo puedes llegar rápido, pero caminando en equipo llegas lejos. Entonces, el apalancamiento, o sea, de verdad, y esa sería mi frase. Si vuelvo a empezar, me apalancaría. Y es lo mismo que hoy estamos haciendo hasta con proyectos, nos apalancamos, o sea, apaláncate. Ujú, ujú.
Tienes razón. Alguien puso aquí en el chat, gracias por compartir. La pregunta que tengo es, dice, ¿cómo es su funnel de ventas? Esta pregunta Mm. vino de Nicolás Fayo. A ver, depende, ¿no? Obviamente tenemos diferentes funnels y la construcción de un funnel depende del negocio como tal. Por ejemplo, nosotros en la parte de consultoría, que trabajamos esto con constructores, el funnel es, ahorita justo lo estamos rearmando porque queremos queremos escalar justamente a la unidad de consultoría, pero en un inicio es contenido digital, networking, y les metemos siempre a un chat, por ejemplo, por lo general a un grupo de WhatsApp, donde les alimentamos de información. Una vez que bajan ellos y comienzan a consumir ese contenido, esa información, ahí nosotros ya les invitamos a generar una reunión, a tener un uno a uno para entender su proyecto, qué problema tiene, y de ahí lógicamente ya tienes la venta final. Sí, yo digo Pero que en proyectos, o sea, nuestro funnel ahora que lo menciona Andrés, porque claro, puede haber uno para atracción de vendedores, tenemos, claro, puedes hacer para compradores, para constructores, pero en la mayoría de casos nuestros funnel de verdad son con valor. O sea, sí. siempre les atraemos con valor, siempre, siempre, siempre. O sea, más que qué puedes recibir, que tú les puedes dar. Claro. Entregamos siempre algo y ahí comienza el Ajá, funnel. Por ejemplo, en proyectos inmobiliarios, para vender proyectos siempre. inmobiliarios es cómo funciona un crédito hipotecario, por qué deberías invertir este año, cosas Sí, así. siempre. Y sabes también el por qué lo hacemos así, porque nosotros sí creemos mucho en energía, aunque no creas, pero todo es de energía. Pero de verdad puedes atraer mucho a personas como tú Ujú. Ujú, Que también están dispuestos a a aprender. aprender, a recibir, que valoran Ajá. eso. ujú, ujú. Eh, Me encanta lo que dijeron que también apalancarse, porque Tony Robbins siempre dice algo que me encanta, que el éxito deja huellas. Y a veces nosotros tratamos de buscar el éxito solos, decir, ok, yo lo voy a hacer solo, yo lo voy a tratar, esta es mi idea, pero si nos apalancamos, nos unimos a alguien, así como ustedes se unieron, o nos unimos a un equipo, nos unimos a un grupo que ya lo está haciendo, que ya pasó y podemos aprender por medio de las huellas de ellos, yo pienso que es algo muy lindo porque cometemos tantos errores en el camino y una de las cosas más lindas de nuestra carrera de ser líderes en el sector inmobiliario es ver a otro corredor también cumplir sus sueños, es ver ese corredor y decir, mira, no vayas por aquí, déjame te ayudo, anda por acá. Y eso es lo que me encanta acerca de EXP, que somos una comunidad tan colaborativa donde todos somos socios, todos tenemos el mismo valor agregado a la compañía y no hay esa fricción, no hay esa envidia donde decimos, no, esto es lo mío, me voy a quedar este secreto conmigo. Lo hacemos de una manera, lo hacemos en equipo, lo hacemos en familia, lo hacemos en grupo, lo hacemos en manada y podemos llegar más lejos así. Entonces, ese tema que tocan me encanta. Sí, 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 sí. gracias, Moni. Sí. Siempre hemos trabajado de Ah, forma colaborativa, esa siempre ha sido la idea y ahí rapidito, justo eso, toda mi vida he sido emprendedor, pero fui emprendedor solo. Justamente la vida, Dios, llegó un momento donde tuve un quiebre y me dijo, basta de estar solo, es momento de, y ahí bueno, apareció Steffi, me la colocó ahí Dios, la socia ideal. Y ahora, bueno, tenemos una gran comunidad, hemos educado a más de, yo creo que ya estamos por más de 1.000 agentes inmobiliarios que hemos educado en la parte de la academia, en consultoría ya hemos trabajado con más de 30 constructores de manera directa, o sea, uno a uno. Hemos hecho más de 800 o sí, ¿no? Unas 800 transacciones de lo que estamos ahora como realty, como tal. Y ahora, claro, dentro de EXP tenemos una gran red que se sigue expandiendo. Estamos ahorita formando líderes que vayan creando sus equipos. Entonces, ahí vamos, el camino sí, no acaba. O sea, cuando tienes un propósito,
eso es lo que te levanta todos los días, o sea, no es fácil. Hay días donde dices, mierda, ¿será que esto es para mí? O sea, y dudas y quieres botar la toalla, pero el propósito es Sí, mucho más grande que lo que importa es eso. Y como te digo, el cómo, el camino, va asomando porque tú así tienes, es, es tan ferviente esa pasión que tienes por lo que haces que va todo iluminándose. Entonces, yo lo que te invito es a que simplemente ese sueño que tú tengas, ese propósito, tómalo, agárralo, es tuyo, por algo está ahí. A Entonces, veces creo que el ego también, Moni, que así decimos es, solo, pero creo yo que es la ley natural de la vida. O sea, Dios puso a Adán y puso a Eva ahí, o sea, para que estén juntos. La Biblia dice. así Entonces, es, de verdad, solo es seguir las leyes naturales de la vida y hay algo también aquí que es como que les comparto que el dinero lo pierdes y lo recuperas, o sea, lo haces, lo vuelves a hacer, pero el tiempo no es algo que lo recuperas. Entonces, así es, trabajar con otros te permite aprender de lo que el otro ya pasó, de lo que no pasó, de qué más puedo hacer. O sea, hay días, tal vez a veces, sí, esto del propósito, tal vez aún no sientas ya el propósito, dices, ¿cuál es mi propósito? Pero de verdad puede haber alguien que te dice, oye, no, vamos, sí puedes, sí podemos, sigamos. así es. Entonces, eso es lo lindo también. Chicos, una vez más, son un lujo, es un lujo estar en su presencia. Muchísimas gracias por esta hora que nos han compartido. Yo sé que si alguien quiere comunicarse con ustedes, aprender más de ustedes, unirse a su equipo, unirse a su comunidad, lo pueden buscar en las redes sociales. Ustedes son muy fáciles de encontrar. Tal vez si las puedes poner aquí, Andrés, el link de ustedes de Realty en el chat. Muy agradecidos por este tiempo. Gracias por estar con nosotros y compartir de todo corazón todo lo que han aprendido en este camino. Y pues, bueno, con eso culminamos la sesión de hoy. Creo que ya pusieron el Instagram de ustedes. ¿Ya lo pusieron? Sí, ya lo pusimos, pusieron. sí. Ok. Sí, muchas Muchísimas gracias gracias. también. Chao, Gracias, gente. Moni, Gracias, Cuídense, Moni, cuídense. oportunidad. gracias, Chao, Ariel, y chao. gracias también. Gracias, gente Vamos a linda. seguir Seguimos construyendo con todo. sueños. Así será. Dale, nos vemos en la Adiós, próxima gracias, oportunidad. gracias. Chao. Muchas gracias por su conocimiento. Gracias.